El deseo de tener una cintura muy pequeña, similar a la que se obtiene con el uso de una faja muy ajustada en el abdomen llamada corset, dando una figura del cuerpo de la mujer en forma de reloj de arena, asociado con los progresos de la medicina durante el siglo XX, han creado una leyenda urbana, una creencia popular de que existiría una cirugía estética para retirar las costillas, de esta forma hacer una cintura muy pequeña. Si vamos a la evidencia médica de publicaciones en revistas científicas reconocidas o en textos de cirugía, no vamos a hallar reportes de pacientes operados de la cirugía de retiro de costillas o costectomía, aunque sí tenemos datos que diversas actrices populares, tanto en Europa, en Estados Unidos o en América Latina, han sido señaladas como pacientes operadas de costectomía o de retiro de costillas para modelar su figura. El caso más conocido en nuestro medio es de la cantante mexicana Thalía, aunque ella lo ha negado en diversas oportunidades. Vamos a ver cómo se realizaría la cirugía del retiro de las últimas costillas para afinar la cintura. Se tendría que hacer una incisión muy grande de todo el largo de la costilla que se va a retirar para poder separarla de las inserciones musculares y observar el paquete neurovascular, es decir, la arteria y nervio que transcurren en el borde inferior de la costilla para no dañarlo. Sería irreal pensar que por un corte o una incisión muy pequeñita pudiéramos traccionar o jalar el hueso de la costilla separándola de toda la pared muscular. Para saber si sería saludable retirar las costillas, tendríamos que conocer la anatomía de la estructura que forman llamada la parrilla costal y la función tan importante que esta tiene, que es intervenir en la respiración y en la protección de órganos vitales, como son los pulmones, el corazón, el hígado, el vaso y los riñones. Tenemos 12 pares de costillas, las cuales están unidas en la parte posterior a la columna vertebral, a las vértebras llamadas dorsales o torácicas. En la parte anterior están unidas al cartílago costal, el cual se une al hueso central del tórax llamado esternón. Las costillas se unen a las vértebras mediante dos articulaciones, una la llamada costo vertebral y la otra llamada costo transversa. Y en la parte anterior se unen al cartílago costal por una articulación llamada costo condral. Las 6 primeras costillas, las superiores, se unen en forma individual mediante el cartílago costal hacia el esternón. Las del número 7 hasta el 10 se unen de manera conjunta por un solo cartílago, y las costillas número 11 y 12 se les llama flotantes porque no se unen hacia la parte anterior, hacia el hueso del esternón. Una cirugía para extraer una costilla o una fractura causada por un traumatismo o un golpe podría producir complicaciones en el tórax, complicaciones muy graves como que algún extremo de la costilla rota lesione el pulmón ocasionando un neumotórax, es decir, salida de aire de los pulmones, o si no, el hemotórax, que es decir que la costilla lastime un vaso sanguíneo, produzca un sangrado dentro de la cavidad torácica. También podría causar otras complicaciones como sería la deformidad en la zona afectada o la aparición de un dolor muy intenso por la afectación del nervio intercostal, lo cual podría originar un dolor crónico neuropático. Por esta alta posibilidad de complicaciones muy graves, durante el siglo XX ninguna sociedad científica de cirugía plástica a nivel mundial recomendó el retiro de costillas como una práctica habitual. Es más, la consideraron muy riesgosa e innecesaria. Pero es a partir del año 2020 que en diversas partes del mundo, incluido nuestro país, que han aparecido diversas técnicas para hacer una reducción de cintura remodelando las costillas. Estas técnicas de remodelación costal han tenido mucho impacto mediático, tanto en las redes sociales, en el internet como en la televisión, tanto por su lado positivo, los beneficios de reducir la cintura, como también el lado negativo, ya que sus resultados serían muy temporales, pasajeros, o también su grado de peligrosidad o de riesgo. Vamos a explicar cómo se realizarían las técnicas de remodelación costal y definir los términos de fractura, luxación, luxofractura o inclusive lo que le llaman fractura en tallo verde. Una fractura ósea es una ruptura del hueso, los bordes se van a separar. Si estos se mueven, se llama una fractura desplazada, y si están todavía unidos, es una fractura no desplazada, que puede ser completa, o si es incompleta se llamaría solamente una fisura. Hay que diferenciar la fractura de una luxación. La luxación es la separación de los extremos articulares de dos huesos. La luxofractura es cuando, aparte de separarse, los huesos también se rompen. Y una fractura de tallo verde es una fractura que se da de manera incompleta,
Esta se produce solamente en las etapas de la niñez cuando el hueso todavía conserva mucha elasticidad. Es importante definir los términos para saber cómo se está produciendo esta remodelación costal. Una de las técnicas más conocidas sería realizar una incisión muy pequeña introduciendo un aparato especial para realizar la fractura parcial del hueso. Luego, con movimientos de presión muy intensa, casi como un golpe, se desplazaría la costilla flotante reduciendo la cintura. Existirían otras técnicas en las cuales solo se realizaría la fractura parcial del hueso asociada a una liposucción, y con el uso prolongado de una faja muy ajustada, la costilla parcialmente fracturada tomaría otra forma. También existirían técnicas más avanzadas que luego de producida la fractura desplazada de la costilla, los bordes se unirían con placas y tornillos. Obviamente esta técnica va a requerir una incisión, un corte muy grande y podría dejar una cicatriz evidente. Vamos a analizar si la fractura desplazada de una costilla flotante daría un resultado que sería permanente. Las costillas flotantes, la número 11 y 12, forman parte de la parrilla costal, pero no están unidas en su parte anterior hacia el hueso del esternón, pero sí tienen muchas uniones musculares, tanto con músculos abdominales, el serrato, los oblicuos, como músculos lumbares, el cuadrado lumbar, y también al músculo de la respiración, que es el diafragma, y están unidas entre ellas por otro músculo que actúa en la respiración, que es el músculo intercostal. Vamos a tomar el ejemplo de una fractura de costilla que no ha producido una complicación. El tratamiento es conservador. Los movimientos respiratorios y la formación de callo óseo haría que la costilla vuelva a tomar su alineación. El fundamento de la cirugía de remodelación costal es que al usar una faja, un corset, de manera prolongada por 6 meses, haría que la costilla no regrese a su sitio, pero los adultos respiramos en promedio 16 veces por minuto. Es decir, la costilla fracturada estaría tratando de ubicarse en su posición original de manera constante. La posibilidad de falla de esta cirugía, que es la recidiva, es decir, que a pesar de la fractura desplazada de la costilla y el uso prolongado de una faja muy ajustada, el corset y todo el dolor que implica el proceso, después de 3 a 6 meses, la costilla podría regresar a su lugar original y lo que se vio inicialmente en la operación con la reducción de la cintura se perdería en este lapso de tiempo. Personalmente considero que la operación de remodelación de costillas se encuentra en una etapa experimental, que si bien es cierto en algunos casos seleccionados podría dar resultados beneficiosos, la lógica de la biomecánica nos diría que existiría un alto porcentaje de recidiva, que se pierdan los resultados ofrecidos obtenidos inicialmente después de un corto tiempo. Un aspecto negativo de esta operación es el uso obligatorio de manera prolongada de la faja ajustada o corset, lo cual afectaría nuestra respiración y sobre todo va a demorar integrarnos a hacer actividad física o entrenamiento o deporte. En mi experiencia considero que una lipoescultura bien realizada en nuestros pacientes puede causar una reducción de la cintura más que satisfactoria, y nuestros pacientes, regresando a una actividad física o un entrenamiento de manera rápida con adecuados hábitos alimenticios, van a obtener cambios en su figura de manera drástica y permanente.